¿Alguna vez han recibido un regalo? Vámonos con algo más específico. ¿Les han obsequiado algo que les haya hecho pasar un mal rato? Quizás muchos se pregunten al escucharme decir esto de ¿a qué me refiero? Bueno, ¿qué le parece si nos acompaña por un rato para escuchar esta recopilación de relatos que nos ilustran lo que le acabo de comentar? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Estíbaliz Guadalupe, quien desde Quintana Roo, México, esta noche nos cuenta esto. Yo jamás fui una persona apegada al tema de fantasmas y eso. Muy por el contrario, a mí siempre me dio miedo todo eso. Entonces jamás fui de consumir películas. Cuando comenzaban a contar historias de terror en mi familia, prefería no escucharlas. Por lo que, por más que trataba de ligar lo que me ocurría con que escuchara cosas así o porque me había sugestionado por alguna cosa, no daba con nada. Por lo que luego, más y más, le fui dando atención a todo eso, y no era algo que pudo salir de mi mente. Verán, esto comenzó una mañana que estaba por irme a la escuela. Esto en el año 2002. Yo tenía 22 años y como mi mamá, papá y hermano se iban más temprano que yo a la escuela, a su trabajo, me quedaba sola por un ratito antes de irme al trabajo. Y me acuerdo que cuando salí de mi cuarto, escuché que alguien andaba en la cocina. Oía que movían trastes, que los platos chocaban los unos con los otros y pensé que me había levantado un poco antes o alguien no había ido a trabajar. Pero salgo, llego a la cocina y lo único que alcancé a ver fue uno de los platos que estaban al lado del lavabo, meneándose un poco, como cuando apenas lo dejas en su lugar y empieza a rotar, porque era uno de estos platos hondos, los que se usan para sopas o cereales con leche. Volteo a ver a todas partes, buscando quién pudo haber movido eso, que mi casa no era tan grande. Nadie se pudo haber escondido tan rápido que ni siquiera haya escuchado sus pasos. Y para ese punto no había nada encendido, ni siquiera la televisión, no había nada sonando, a excepción de ese plato. Pero pues como no encontré nada, tuve que dejarlo así. Me puse a hacer mi día. Y sí, pensaba en eso de vez en cuando, pero nada que atrasara mi día. Acomodé ese plato donde iba y pasaron las horas. Pero resulta que cuando regreso a mi casa ese mismo día, bueno, ya de noche, mamá me recibe en la cocina porque yo siempre llegaba a la hora de la cena, y entre el cómo te fue y eso, me pregunta que si yo había movido los platos esa tarde. Le digo que no, que a lo mejor fue mi hermano, pero mamá me dice que no, que mi hermano no fue, que de hecho él fue quien le dijo a ella que los platos, solamente ciertos platos de la casa estaban en mi habitación. Esto no tenía sentido. ¿Qué iban a estar haciendo los platos en mi cuarto? Para mí había sido mi hermano seguramente queriéndome jugar una broma. Él sí solía hacerlo, por lo que para mí esta era solamente una nueva forma de bromear. Pero mamá me dijo cuando le planteé esta posibilidad que no pudo haber sido eso porque esos platos estaban sobre su cama, todos esparcidos hasta encontraron unos debajo de ella. Y él estaba molesto porque creyó que lo había hecho yo, hasta que mamá le dijo que no podía ser. Yo ni siquiera había llegado a la casa. Y pues los recogieron, sin saber qué pensar de eso. Llego a mi habitación y cuando coincido con mi hermano, él cierra la puerta del cuarto al verme y me empieza a decir en voz baja que debíamos deshacernos de esos platos. Esos eran un conjunto de una vajilla que la hermana de mamá, mi tía, le había regalado. Teníamos una semana con ellos más o menos y me acuerdo muy bien de ese conjunto, porque eran de estos platos blancos con patrones muy bonitos, rojos de porcelana. No sabría decirles de qué eran esos dibujos, pero eran muy lindos. Y cuando le pregunto que por qué, él me dice que no era la primera vez que algo hacían esos platos.
Hace 2 días que me levanté antes que mis papás para prepararme para la escuela. Yo llegué a la cocina por agua y vi que uno de los platos largos de ese juego estaba bajándose lentamente hacia la barra. Creí que por haberme recién despertado había imaginado eso, pero escuché que estabas hablando con mamá de lo que pasó de los platos en el cuarto. Yo no le quise decir para no asustarla, pero esto ya me pasó 2 veces. Alguien me los deja aquí. Ayer desperté y no sé cómo fue que no tiré ningún plato de la cama, porque cuando sonó mi alarma moví las manos y sentí el frío de la porcelana a mis costados. Me puse a buscar con la mano y alrededor de mí habían colocado todos los platos de esa vajilla, como rodeándome. Por eso te digo que no sé cómo le hice para no tirarlos al piso cuando estaba dormido. Y luego llegué hoy y pasó lo mismo. En ese momento me acordé de lo que pasó en la mañana y le conté también. No podíamos estar equivocándonos y decidimos mejor decirle a mamá, porque pensamos en simplemente tirarlos a la basura y ya, pero sabíamos que eso la iba a hacer enojar o se iba a poner muy triste. Y saben, cuando fuimos esa noche a la cocina con mamá, ella estaba guardando precisamente esa vajilla en una bolsa negra y cuando nos escuchó caminando cerca de ella, volteó sobresaltada, como si la hubiéramos descubierto haciendo algo malo, y nos quedamos viendo, como entendiendo que los tres pensábamos algo parecido de esos platos cuando mamá nos dijo que no quería, pero tenía que tirar esa vajilla aunque hubiera sido un regalo de mi tía, porque nos dijo, tal cual, que ya nos había espantado mucho. Nosotros le ayudamos a guardar el resto que mamá nos dijo que no quería, pero iban directo a la basura, porque no quería regalárselos a alguien más y que esto les hiciera pasar un mal rato. Pero en lo que sacábamos todos, que eran como 10 en total, era un juego grande. Ella, sin que le preguntáramos nada, porque el que mamá ya dijera esto era distinto, y nos contó. El otro día su papá y yo estábamos comiendo juntos. Ustedes no estaban en la casa. Y los dos brincamos del susto porque alguien dejó caer uno de los platos de esta vajilla allá cerca del lavabo. Su papá entonces me dijo que él una mañana se levantó a eso de las 4 a.m. porque dijo que escuchó que alguien andaba en la cocina moviendo cosas y como nadie de nosotros se levanta a esas horas, como para comer o algo, porque su papá decía que sonaba como si alguien anduviera cocinando y que al llegar a la cocina, toda esa vajilla estaba colocada boca abajo, cerca de donde dejamos secando los trastes, que hasta encontró 2 platos adentro del microondas. Y de esto se dio cuenta porque al llegar, vio que la puerta del micro se estaba cerrando sola. Por eso, aunque me duela, por mi hermana que hizo el gasto o no sé realmente de dónde lo sacó, voy a tener que tirarlos. Luego le explico. Cuando sacamos eso a la basura, a partir de esa noche no volvimos a vivir nada parecido, por lo que era claro para nosotros. Aquello fue por el regalo de mi tía, que ella siempre fue muy buena con nosotros, nunca tuvo malas intenciones, pero cuando ya nos contó que había comprado esa vajilla en un bazar, pues dedujimos que algo traían con ellos. Hasta en las cosas más simples de la vida podemos llegar a encontrarnos con experiencias totalmente aterradoras o inesperadas, que no siempre lo inesperado, las sorpresas son gratas. Que para muestra de ello, sigamos con estos relatos, que el siguiente viene de parte de Sara Hinojosa, desde Colombia, nos cuenta lo siguiente. Jamás pude saber si lo que les voy a contar esta noche tuvo la intención de lo que creo, porque todo es confuso. Miren, voy a comenzar mejor. Mi abuelita siempre fue un amor conmigo. Junto a mi primo y yo éramos su adoración. Nos quería bastante. Constantemente nos obsequiaba cosas de lo que fuera. Cosas para el día a día, a veces uno que otro regalito como para ya gustos personales o directamente nos daba dinero. Pero cuando cumplí 25 años, ella, un día que la visité,
porque venía de un pendiente que tenía, un encargo de mamá. Llegué a su casa, me invitó a comer, platicamos y antes de irme, me pidió que la esperara. Ella regresó con una cajita muy pequeña. No era de regalo ni nada, solo una cajita de cartón. La abro y eran 2 pasadores, pinzas para el cabello. Las dos eran simples, plateadas, pero bonitas. Yo acostumbraba a peinarme con ellas, a usarlas mucho y le agradecí a mi abuelita por su regalo. Me puse una y bueno, me fui para mi casa. Pero pasan los días y comencé a notar que en mi empleo, que en ese tiempo trabajaba en una tienda cerca de mi casa como cajera. Creía que era mi imaginación, mi delirio de que la gente me veía raro ahora, porque cuando llegaban a pagar a la caja, a veces cuando se acercaban a mí ponían cara de desagrado. Yo discretamente me tocaba la cara cuando noté ese primer día que no nada más había sido una señora, sino que cuando esto se hizo más notorio que nada, fue cuando un señor llegó, me dio los buenos días y se hizo para atrás de repente. Luego como que se avergonzó porque vi cómo trataba de disimular un disgusto. Yo nunca he sido una persona que huela mucho, que huela mal. Siempre me cuidé, aunque no fuera necesario, por mi tipo de piel supongo. De lociones nunca me ponía. Entonces me veía a mí misma, si era algo de mi vestimenta o qué, pero no encontraba nada, y tampoco les iba a preguntar a los clientes si algo andaba mal, por lo que transcurrió esa mañana. Yo, antes de irme a mi casa, iba para mi casillero. Siempre me peinaba diferente, dejaba algunas cosas ahí y salía, porque en ocasiones, como en esa vez, me iba hacia casa de mi amiga saliendo del trabajo. Salíamos, pasábamos la tarde juntas y todo esto, les juro que es relevante para mi historia, porque pasa que al día siguiente, llego a mi trabajo, me arreglo un poco con las cosas que siempre dejaba en mi casillero, y mi día vuelve a ser muy parecido en cuanto a que comenzó con una señora, a alguien que atendí. Ella, al llegar a la caja, vi cómo se tapó la nariz y bajito, de buena manera, me comentó que algo olía muy mal. Luego, como se acercó un poco hacia mí sobre la caja para comentarme esto, me dijo, todavía más bajo, que me cuidara ese aspecto porque si era yo, a lo mejor podía dar mala impresión de la tienda. Esto, les juro que me lo dijo tranquila, con buena intención. Pero yo estaba confundida, no olía nada, porque hasta la señora, bien linda persona ella, sacó de su bolsa una muestra pequeña de una loción para cuerpo y me dijo otra vez que me cuidara, porque no me fueran a regañar tampoco, cosa que le agradecí, pero en mi cabeza era alguna otra cosa. Yo no olía nada cerca, pero yo me había bañado hace menos de una hora, no comprendía qué pasaba. Y esa misma tarde, una muy buena amiga, compañera también del trabajo, se acerca conmigo para preguntarme algo. La tienda estaba tranquila, y cuando se acercó, noté que su reacción, al estar cerca de mí, fue como la del señor de un día antes, como si hubiera chocado casi creo con algo que se tapó la nariz y me agarró del brazo para moverme de la caja, volteando a ver si no teníamos clientes y como no había nadie en ese momento, que los que estaban con otro compañero. Ella me dijo algo preocupada. «Sara, ¿qué pasa? Hueles como a muerto. ¿Pasaste por algún lugar o algo? Ten la llave de mi casillero, tengo desodorante, lo que necesites». «¿Cómo que ha muerto?», le pregunté, mientras yo me tomaba la blusa y me la acercaba a la nariz para olerme. «Sí, hueles muy mal. Te lo digo como amiga, no creo que seas tú nunca hueles así. Tal vez pasaste por algún lugar de camino para acá que se te impregnó el olor, discúlpame, pero fuerte, porque hueles a animal sin vida». Le dije que no podía oler nada. Yo le conté que la ruta por donde venía era la de siempre. Ni siquiera caminaba cerca de alguna avenida principal como para pensar que ese olor venía de los autos de alguna coladera. Y ella me dijo, insistiendo un poco más, que me cambiara de ropa, que ella tenía un cambio si quería también. Éramos de la misma talla.
Pero yo le dije que no. Mi ropa estaba limpia, venía de bañarme, ¿por qué yo no podía oler eso que me decía? Pero el spray que usé de la señora que me regaló, porque se lo mostré a mi amiga, contándole el por qué lo tenía, que la señora me dijo algo parecido. Ese sí lo podía oler. Aún así, sin poder olerlo, le hice caso. Me tomé un momento para ir a los casilleros, y cuando llegué al suyo, estaba pensando si realmente debía cambiarme de ropa o no. Por más que la olía, no percibía nada raro. Fui al baño, revisé hasta mis prendas inferiores y nada. Entonces me cambié igualmente. Me puse un tipo mandil que era de ese trabajo que también me lo cambié. Y cuando iba a regresar a mi área, me encuentro con mi supervisora, una muchacha de unos 30 años, relajada. Y cuando nos cruzamos, me detiene, tomándome de los brazos y sus palabras, algo todavía peor, empezaron a mover cosas dentro de mí, porque cuando me agarró, me dijo: Sara, pues ¿qué te ocurrió? Hueles muy mal, pero muy mal. Esto no es normal en ti. Hueles a persona muy enferma, a alguien que ya falleció. ¿Estás bien? Podría apostarles que lo que habló por mí fue mi expresión. Yo ya estaba tan confundida en ese punto que ella fue quien empezó como a moverme, a darme vueltas. Ella solía cuidarnos a las chicas del trabajo. Le teníamos confianza para cosas personales, incluidas las físicas, y me preguntó algo que me confundió todavía más. ¿Quién te regaló esto? Sentí cómo me quitó el pasador del cabello, delicadamente sin jalármelo, y luego me lo mostró. Yo lo tomé porque me lo estaba dando en la mano, y le dije que me lo dio mi abuela. Te puede sonar muy rara mi pregunta, por favor contéstame con confianza. Si es o no, dime sin problema. Pero tú, ¿crees en la brujería? Le dije que sí. Nunca fui alguien muy adentrada en el tema, pero siempre había oído historias de conocidos, cercanos y, pues para mí, podía ser cierto. Solo que no tenía mucho sentido. Eso había sido un regalo de mi abuela. Ella me dijo que la razón por la que me preguntaba eso era porque ella estaba segura que esa pinza era lo que me hacía oler así. Me la pidió, la puso sobre los casilleros y me dijo que saliera un momento para preguntarle a mi amiga que si podía olerme todavía así de mal, porque le comenté que ya me había dicho ella también lo mismo. Y regreso con la supervisora a contarle que mi amiga me dijo que yo ya no olía así de mal. Y ella también me dijo que hiciera una prueba y me pusiera esa pinza para llegar a mi casa con ella, porque me preguntó varias cosas relacionadas a que cada cuánto me la ponía y, haciendo memoria, solo la usaba en el trabajo, porque yo dejaba las pinzas ahí. Cuando salía con mis amigas después de trabajar, me peinaba distinto. No me recogía el cabello con esas pinzas como para trabajar, y le hice caso. Solo que el resto de mi jornada noté que la gente ya no reaccionaba de esa manera, como me había pasado en esos días, que tampoco era que todos reaccionaran así, pero con solo esas veces que les conté, con eso ya era suficiente para darme cuenta que algo estaba mal. Y cuando me fui a mi casa, me puse la pinza, y al llegar mis papás me recibieron sentados en la sala. Y ellos tenían una mirada muy preocupante, que yo, por cómo estaban las cosas que hasta ese momento no tenían relación con lo que estaba ocurriéndome. Por eso no les conté nada a ustedes de eso que mi abuela, en esos últimos días que la visitaba y que me obsequió las pinzas, ella estaba muy mal de salud. Había días en que alguien tenía que ir a ayudarla porque no se podía ni levantar de la cama. Esa vez que fui yo, tuve la suerte de que podía estar de pie, pero ella había fallecido la noche anterior. Mis papás no me habían querido contar porque ellos estaban procesándolo todavía, y tuvimos un momento muy doloroso en casa, hablando del velorio de la abuela, sus cosas, y mi papá fue quien, al estar ya un poco más tranquilos y sin mamá, me dijo que yo olía demasiado a la abuela,
No quiero ser para nada gráfica porque decirlo sé que puede traer problemas al momento de contarlo en la plataforma, pero aún así, si considera necesario, adelántele unos segundos a mi relato. Repito, no seré gráfica. Mi abuela, pongámoslo de esta manera, ella tenía cosas en su cuerpo que despedían líquidos por la enfermedad en la espalda. Esto les puede ocasionar desagrado, yo lo sé, pero lo digo para que se den una idea de que cuando una de estas cosas se abrían, olía muy mal. Solo eso voy a decir. Y papá me dijo que yo olía a eso. Nunca pude sentir el olor que me dijeron, pero aprovechando que mamá estaba hablando por teléfono, le conté lo que me comentó mi supervisora de esa pinza, que me la quité y papá me pidió que me sentara con él, que en todo momento se aseguraba de que mamá no regresara y no escuchara que me contó que la abuela obtenía muchos ingresos de forma muy discreta, haciendo trabajos sucios de brujería para la gente de un mercado de Bogotá. No era para gente poderosa ni eso, solo recomendados de conocidos a quienes les hacía trabajos y siempre eran para lastimar a alguien. A mis papás nunca les gustó esa parte de la abuela. Nadie hablaba de eso en la familia. Preferían hacer como que ella no hacía eso. Papá me dijo que lo que le pasó a la abuela fue producto de algo que seguramente le hizo a alguien, o ya un conjunto de todo lo malo que hizo, que no le alegraba, por supuesto, pero nos llevó a la pregunta de por qué esto me pasaba a mí, si ni a mi primo que les conté ni a mí nos ocurrió nunca nada cuando nos hacía regalos. Jamás tuvimos experiencias con las cosas que nos obsequiaba, pero ahora era la excepción, por lo que mi papá me dio 3 opciones. Una era que tal vez se equivocó al regalármelas. Quizás eran para otra persona, por lo que provocaban en mí. La segunda era que a lo mejor, y por todo lo malo que hacía, ya cualquier regalo podía tener algo adherido de todo lo que hizo. Y la tercera podía ser que tal vez sí me la dio con mala intención. No sabíamos por qué. Esta última podíamos descartarla fácilmente, pero si pensábamos en cualquiera, no quitaba el hecho de que incluso un regalo de mi abuela me pudo haber hecho pasar un pésimo momento si yo dejaba que eso evolucionara. Espero que esta entrega no se entienda como que todos los regalos son malos, para nada, solo cuidémonos mucho. De hecho, hay quienes se dedican a limpiar también objetos de lo que traigan cargando, en caso de no querer deshacernos de los obsequios. Tirarlos a la basura siempre es la vía más fácil, pero usted practica o conoce rituales, procedimientos, como lo llame, para limpiar objetos así. Me gustaría leerlos y conocer más sobre este tema a través de lo que ustedes conocen. ¿Le parece? En lo que nos vamos ahora con una persona anónima, quien desde Mexicali, México, nos cuenta esto. Actualmente tengo 45 años. Estoy casado. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos, una niña y un niño. Y mi relato va en torno a algo que nos ocurrió hace un poco más de 10 años, que en aquel entonces vivíamos en casa de mis suegros. Ya mi suegro, tristemente, había fallecido para esos años, que nuestra hija tenía 2 años y medio. Y nos quedábamos ahí porque nunca quisieron que batalláramos con rentas y la compra de una casa que encima atravesábamos momentos complicados económicamente hablando. Por eso vivíamos con mi suegra, que nuestra casa era una pequeña casita dentro del terreno de mis suegros, donde teníamos todo, cocina, baño, 2 habitaciones, que cuando mi niña ya hablaba un poco más, ella a veces iba a despertarnos en las noches, porque decía que una mujer con una toalla en la cabeza la despertaba. Nos poníamos ahí medio dormidos a preguntarle que cuál señora. Le decíamos lo típico, que era un sueño, no había nadie. Le llegamos a preguntar que si no era su abuelita, pero ella decía que no, que era una muy diferente porque comentaba que esa señora lloraba mucho, que de los ojos le salía tierra.
Sí me llegaba a dar escalofríos el escucharla decirnos esto a mitad de la noche con todo apagado, pero por más que íbamos a revisar su cuarto, nunca había nada raro. Nadie había entrado a la casa. Le preguntábamos a mi suegra sobre eso, mi esposa ya preguntándole que si había historias de aparecidos en esa casa. Pero mi suegra casi la regañaba porque le decía que no mencionara esas cosas, que ese terreno nunca fue de nadie más. Se lo habían dado a mi suegro hace muchísimos años por su trabajo, entonces jamás hubo nada antes que esa casa. Pero mi hija nos seguía despertando en las noches, ahora ya llorando, diciéndonos que la señora que lloraba tierra le jalaba los pies en la noche, que la quería sacar de la cama, que se la quería llevar. Y ahora nos decía algo diferente, porque esto como que fue escalando con ella, y decía que solo se podía salir del cuarto sin que ella la alcanzara porque desde donde le jalaba los pies, para molestarla, despertándola, ella no podía caminar, estaba parada, pero no se movía de ahí, que cuando ella salía corriendo hacia nuestro cuarto, ella trataba de alcanzarla estirando los brazos, pero nunca la pudo alcanzar. Entonces el tema de la señora con la toalla en la cabeza y que lloraba a tierra comenzaba ya a ser muy cansado para nosotros. Mi hija no siempre nos pedía que la dejáramos dormir con nosotros, era más para que fuéramos, a palabras de mi pequeña, a regañar a esa señora porque le dolían mucho los pies, que le daba miedo cómo lloraba a tierra, y decía que la señora tenía muy frías las manos. Por más que íbamos siempre a su habitación, sin importar la hora, nunca veíamos nada extraño. Mi hija sostenía siempre lo que decía, incluso cuando amanecía. Ya nos decía desde la tarde, antes de que anocheciera, que no quería que llegara la hora de irnos a dormir porque la señora la iba a estar esperando. Y una tarde que mi suegra nos ayudó a organizar unas cosas que ellos tenían guardadas en un ropero, hasta arriba, en la habitación de nuestra hija, documentos, cosas así. Al entrar a nuestra casa y cuando abrimos el ropero, entre unas cajas de cartón, había una figura que sacamos de arriba que mi suegra apenas la vio nos dijo: a ver, esa cosa que tienen ahí, ¿de dónde la sacaron? Eso viene de un panteón, ¿lo sabían? Mi esposa le dijo que una figura de una virgen, se la había regalado una compañera del trabajo cuando se enteró de que íbamos a tener a una niña, cuando estaba embarazada, y solo la guardó ahí. En eso que la tomamos y la veíamos, porque yo sí recordaba haberla visto una que otra vez, cuando mi esposa llegó con ella y me la mostró. Pero ese día vi que tenía como restos de tierra en la base, que la figura era como de unos 30 centímetros de alto y en eso entra nuestra hija, venía de jugar del patio. Pero cuando llegó con nosotros, viendo la figura que teníamos en las manos, abrazando a mi suegra aterrada porque ella nos dijo que esa era la señora que siempre lloraba tierra, la de la toalla en la cabeza, y que siempre la despertaba, la que se la quería llevar jalándole los pies en la noche. Esa virgen tenía un manto en la cabeza, que ahí comprendimos era la supuesta toalla que mi hija decía, porque ella ahora estaba llorando de miedo, tapándose la vista al abrazar a mi suegra, y su abuelita nos hablaba para que le leyéramos los labios y haciéndonos señas con la mano de que era eso lo que mi hija decía que veía, que la tiráramos, que la sacáramos de la casa. Y lo hicimos, que luego, hablándolo sin mi hija presente, mi suegra nos confirmó que esa figura la habían traído de un panteón y que el regalo que le hicieron a mi esposa tal vez no venía con buenas intenciones, quién sabe para qué o por qué, pero al menos nos habíamos deshecho de aquello que mi hija veía en las noches, lo que decía que lloraba tierra, que eso jamás lo comprendimos. La figura no tenía nada en la cara, se veía antigua, sí, ahora viéndola mejor, sí parecía venir de alguna tumba, pero lo demás, nunca tuvimos los ojos de nuestra hija para ver eso que decía. Se le aparecía en las noches y dejó de verla apenas tiramos esa figura a la basura.
tanto los objetos de segunda mano, los regalos, compras de cosas que a lo mejor pudieron tener alguna historia. Todo nos puede llegar a hacer vivir experiencias que nos marquen, que de hecho tenemos una lista de reproducción de estos temas. Se las dejaré en el primer comentario, para que en caso de que algún relato le recuerde alguna vivencia suya, nos conceda ese placer de conocer su historia. Muchísimas gracias. No olvides seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.